Muy buenas tardes, estimados estudiantes de segundo bachillerato. Nuevamente por este medio virtual nos estamos encontrando. Para mí es un gusto estar frente a ustedes en esta tarde de día jueves. Bueno, la clase para ustedes la estoy grabando el día de hoy y pues ustedes la tendrán disponible en su plataforma el día de mañana, viernes 16 de julio. Y pues el área es lengua y literatura. Lamentablemente por temas laborales no voy a poder estar presente, pero como siempre les digo y aprovechando justamente las herramientas digitales que nos da la virtualidad y pues para seguir con el programa de estudios y no atrasarnos, vamos a hacer esta clase grabada. La misma pues que va a ser muy explicativa con videos, diapositivas y una vez que hayamos finalizado en clase ya, en la clase que tengamos en vivo, vamos a analizar lo que aquí les he venido a explicar, vamos a profundizar en el tema. Así que sean todos bienvenidos, jóvenes, a esta clase de literatura y el tema del día de hoy es las crónicas de India. Ese es nuestro tema que vamos a comenzar a analizar. Primero, como punto de partida, como introducción, las crónicas de India las vamos a abordar desde dos puntos de vista. El primero es desde el punto de vista histórico. Vamos a ver de qué se trataba este tema de las crónicas de India. Y segundo, la vamos a tratar desde el punto de vista literario. ¿Qué son crónicas? ¿Por qué toman este nombre y a qué se refieren? Eso es lo que vamos a ver, jóvenes. Y en la siguiente clase en vivo, pues ya vamos a analizar un poco más a fondo el tema de los principales cronistas a nivel europeo y que los que llegaron acá. Y pues vamos a comenzar con un video introductorio para comenzar esta clase del día de hoy de lengua y literatura, el tema, las crónicas de Indias. Comenzamos, jóvenes, y les comparto un video introductorio, por favor, prestar atención, para conocer de primera mano qué significa este tema de las crónicas de India. Comenzamos. Esperemos un poco que cargue. Aquí vamos. Recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Italia con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Las crónicas de Indias. La expedición de Cristóbal Colón consolidó la expansión mercantilista de España e inició el proceso de conquista continental más grande de la historia. Él creía haber encontrado una región escondida de Asia o las Indias, razón por la cual empezaron a llamar indios a los nativos americanos. En el afán de enterar al resto del planeta de sus nuevos descubrimientos, soldados, clérigos y sacerdotes incursionaron en el mundo de la escritura sin tener siquiera conocimiento de escribanos. Así nació este género literario conocido como las crónicas de Indias. ¿Sabe usted qué son las crónicas de Indias? No, señor, no sé. Los cronistas no. No. Sí, fueron los primeros españoles que llegaron a Colombia e hicieron unos relatos acerca de lo que veían acá acerca de plantas y también cómo convivían los indígenas al momento de la conquista. Las crónicas de Indias eran textos en los que la fantasía y la realidad se mezclaban para dar cuenta de las travesías vividas por los españoles en tierras americanas. Se convirtieron en el medio principal de comunicación entre aquellos que estaban en el territorio haciéndose el poder de tierras indígenas y aquellos que desde sus despachos en el Reino de España dirigían y ordenaban a favor de la corona española. Las crónicas llegan al nuevo reino de Granada con los conquistadores. Son crónicas de la conquista y están contando dos cosas: las maravillas del conquistador por un lado
y son informes para el rey para que él conozca las tierras, los recursos y los súbditos. Don Juan de Castellanos fue uno de los primeros en escribir crónicas sobre el territorio que hoy es Colombia. A finales del siglo XVI escribió sus Elegías de varones ilustres de Indias, libro que relató las historias de hombres como Cristóbal Colón en su paso por las costas colombianas y el proceso de conquista y colonización de Cartagena de Indias, Popayán, Antioquia y Bogotá. Podríamos decir que hay crónicas de la conquista, hay cartas de viajero, hay informes de viajero, hay cartas de relación como las de Hernán Cortés, y hay al final del periodo colonial lo que vamos a empezar a denominar papel periódico como la bagatela. Sin embargo, los nativos americanos que habitaban nuestras tierras ya llevaban siglos transmitiendo sus relatos a través de una larga y valiosa tradición oral, desde muchísimo antes de la conquista española. Es un insumo fundamental para hacer historia, en tal medida que ahora los nuevos grupos indígenas surgidos a partir de la Constitución de 1991 utilizan las crónicas de la conquista para saber cómo eran los indígenas y autorreproducirse. Hay un neoindígena producido a partir de las crónicas de la conquista. Años después de la conquista, los indios que habían aprendido a leer y a escribir emprendieron su propio camino en la escritura de las historias nativas, crónicas que contaban las mismas historias de la conquista, pero vistas desde los ojos de los indígenas, empezaron a aparecer por todo el continente. Ávidos de hacer parte de la historia escrita y con todo el conocimiento ancestral de sus culturas, los indígenas se apropiaron de las crónicas de Indias. Uno de los cronistas indígenas más reconocidos fue Felipe Guamán Poma de Ayala. Su gran obra, El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, de 1189 páginas y publicada a principios del siglo XVII, se convirtió en la más larga crítica escrita sobre el dominio colonial español producido por un indígena durante el periodo colonial. Las crónicas son importantes porque son un punto de referencia hecho por el conquistador que necesitamos para elaborar la historia científica que ahora debemos construir en nuestro presente. Las crónicas de Indias fueron uno de los legados más importantes de la conquista española y son consideradas la puerta de entrada de la literatura canónica al territorio latinoamericano. La gran primera crónica de Indias fue el diario de a bordo de Cristóbal Colón. Pues sí, sería muy interesante culturizarse porque la verdad, poca idea tenemos nosotros de eso. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad. Bueno, jóvenes, en este interesante video ya hemos podido constatar y hemos podido concluir que a lo que nos estamos refiriendo el día de hoy en esta clase de las crónicas de Indias se refieren justamente a todo el testimonio realizado, escrito por los españoles que llegaron a conquistar América en la época, evidentemente, pues, en la época de la conquista española, en el descubrimiento de este nuevo territorio que luego tomaría el nombre de América. Lo más interesante de todo es que son transcripciones escritas, valga la redundancia, desde la perspectiva del conquistador. Imagínense ustedes por un segundo la admiración y la fascinación que tiene que haber sentido Cristóbal Colón al haber llegado a continente nuevo, a tierra nueva, y encontrarse con cosas que nunca habían visto. Definitivamente se tuvo que haber sentido maravillado. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Escribir un testimonio, evidentemente, para darle información al rey de España de todo lo que había aquí en este nuevo continente americano. Y justamente eso es lo que vamos a tratar y vamos a profundizar en este siguiente tema, lo que tiene que ver pues con las crónicas. Ya sabemos qué son las crónicas de India y pues sabemos que el legado que representan para nosotros es conocer el origen de cómo eran nuestros indígenas, cómo eran las culturas prehispánicas que aquí ya existían en
en el continente americano, ¿verdad? En México los aztecas, los mayas, aquí tenemos los incas. Entonces, ¿cuál fue la perspectiva de los españoles al momento de llegar acá a nuevo suelo americano? Y pues, como les había indicado al inicio, ya vimos este video en que nos sirvió de introducción para entender el tema, y ahora ya vamos a empezar a analizar el tema de las crónicas de India desde las dos perspectivas que les dije. La primera, desde el contexto histórico, y la segunda, desde el contexto literario. Así que vamos a comenzar primero con estas diapositivas en donde nos van a indicar desde el contexto histórico ¿qué significa? Perdón, un ratito que me tengo que acercar aquí. Desde el contexto histórico, ¿qué significan las crónicas de Indias, jóvenes? Así que vamos a comenzar rápidamente. Les comparto pantalla y vamos. Aquí tenemos. Vamos a comenzar. Tenemos un esquema general de lo que son las crónicas de Indias. Rápidamente comenzamos. Wow. No sé qué pasó, esperen un segundito, vamos a reiniciar. Perdón. Pasamos rápidamente esto para poder comenzar. Aquí estamos, ¿no? Vamos al comienzo y empezamos. Crónicas de Indias, ¿sí? A ver, está un poco lento esto de aquí. Comenzamos, ¿sí? Vamos a ver el contexto histórico, justamente lo que les había indicado, ¿no? Empecemos por el comienzo, valga la redundancia, el nacimiento de estas crónicas de Indias, ¿sí? ¿Qué ocurrió antes de descubrir las crónicas de Indias? Es lo que justamente vamos a ver. El continente, que se llamaría América, era un nuevo y desconocido territorio para los europeos. Estaba poblado, evidentemente estaba poblado, por personas con una fisonomía diferente a la del europeo. Ellos hablaban totalmente lenguas diferentes y tenían una cultura diferente. Ojo, que diferente no implica ningún juicio de valor. Lástima que los conquistadores no lo entendieron así. Y en vez de respetar todas nuestras culturas, nuestras diferencias y todos los rasgos que eran característicos tanto del indígena como el europeo, ellos, en vez de combinar esto de aquí, ellos intentaron eliminarla. El conquistador intentó eliminar nuestra cultura. En esa lucha desigual entre el europeo e invasor y el nativo, muchísimo se perdió. Vidas, lengua, cultura. ¿Por qué se dice que fue una lucha desigual, jóvenes? Fácil y sencillo. El indígena o las culturas prehispánicas que vivían aquí en el nuevo continente descubierto por los españoles, pues ellos todavía andaban con taparrabo y lanzas. El español ya había descubierto la pólvora y llegaron con pistolas y armas de fuego. Es decir, que era una lucha absolutamente desigual. Continuamos. ¿Cómo se descubrieron estas famosas crónicas de Indias? Vamos a ver. Muchos de los que llegaron a estas tierras escribieron notas sobre lo que encontraban, sobre lo que iba sucediendo. A estos textos se los llama las crónicas de Indias porque relataban los hechos en orden cronológico. Ojo lo que les estoy diciendo. Es decir, en sucesión temporal, y porque ellos creían, o sea, los españoles, que habían llegado a las Indias orientales. Las crónicas son similares a los diarios, pero ojo, estos son más subjetivos, porque el autor, es decir, el narrador, es el protagonista que va relatando los hechos a medida en que suceden y que obviamente se van registrando las emociones. ¿Cuándo se vieron las crónicas? ¿Cuándo se hicieron conocidas o cuándo empezaron a la gente a enterarse de que existían? Pues bueno, las crónicas estuvieron muy de moda en la Edad Media y son principalmente una fuente de información para la historiografía, es decir, la ciencia que se ocupa de narrar la historia. La mayoría de los cronistas de la época de la conquista y la colonización de América evidentemente eran europeos y por tanto su testimonio no es neutral, sino que presenta una visión etnocéntrica, es decir, que se basan mucho en la etnia o raza de nuestros indígenas, de nuestros antepasados, por así llamarlo. Vamos a ver las características de estas crónicas. Vamos a ver. Primero, la primera característica es que
Las crónicas de India fueron escritas por los invasores que llegaron al continente americano y evidentemente a las islas del Caribe. Ellos pensaban, los conquistadores, pensaron pues que habían llegado a la India y por lo tanto llamaron a los nativos de esas regiones, equivocadamente los llamaron indios. Esta costumbre que persiste hasta el día de hoy por algunos escritores, evidentemente después se dieron cuenta que estaban errados, ¿verdad? Luego después se escribieron relatos por algunos aborígenes a los cuales los invasores de estas tierras les habían lavado sus cerebros enseñando una nueva religión bajo pena de empalamiento o de la promesa de ir a un cielo por aceptar su religión. El conquistador fue muy sabido, por así llamarlo. Llegó con la educación y con la religión y por medio de eso fue la manera más sencilla de conquistar al indio o al nativo americano. Vamos a la segunda característica de estas crónicas. ¿Sí? Interesante dato este de aquí y tristemente también. Estos invasores sedientos de oro para mantener sus guerras en un lugar ajeno, mataron más nativos que los nazis en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Eso es otra característica de estos invasores que obviamente fueron la mayoría españoles. ¿Sí? La tercera característica de estas crónicas, y quizás... la tercera característica es que la mayoría de estas narraciones están basadas por la nacionalidad de sus escritores, por los cuales taparon los crímenes cometidos por ellos, por los españoles, o mencionaron los que los exonera de culpa, como el caso de las enfermedades que trajeron desconocidas para esos habitantes, ya que no tenían las defensas inmunológicas y ovacionaron la muerte de muchos de ellos. ¿Cuál fue el principal virus, jóvenes, que sufrieron los indígenas o los aborígenes americanos? Fue el virus de la viruela. El español, cuando llegó a conquistar el nuevo territorio, lo que hoy conocemos evidentemente como el continente americano, vinieron pues con nuevas enfermedades, nuevas para los indios, nuevas para los aborígenes, y pues uno de ellos fue la viruela. Muchos, y por no decir la gran mayoría, casi el 90% de nuestros aborígenes murieron a causa de estas enfermedades, obviamente traídas por los españoles. Aquí tenemos una imagen donde se ilustra el tema de la conquista. Vamos a ver los primeros textos de las crónicas de Indias, ¿sí? El primer texto que se conoce de 1492, justamente en el año de la conquista, sin lugar a dudas el más importante, es el de Cristóbal Colón, Diario de a bordo, en donde se refleja lo vivido por el almirante durante la travesía y contiene una información que no se pensaba ser pública, ya que esta iba a ser destinada para uso privado y obviamente para los reyes católicos. El texto original del diario de a bordo escrito por Colón pues se ha perdido. Otro de los textos importantes es el de 1494, elaborado por el Pedro Mártir de Anglería. Su nombre, Décadas de Orbo Nove, la obra escrita en latín, es escrita por este humanista italiano, no es muy extensa. Por lo tanto, la Legatio Babilónica, como el Opus Epistularum o las Décadas de Orbe Novo, constituyen una fuente de primer orden y de primera mano al ser contemporáneo de los hechos que relata en la historiografía española. Esta obra de carácter netamente religioso. Vamos al tercer texto importante, data de 1590, de José de Acosta, y su nombre, pues, Historia Natural y Moral de las Indias. ¿De qué se trataba esto? Pues las cosas notables del cielo, elementos, metales, plantas y animales de las y los ritos y ceremonias, leyes, gobierno y guerras de los indios. Este jesuita español dedica sus 4 primeros tomos a la historia natural del Nuevo Mundo, en tanto que los restantes tratan de las religiones, las costumbres, las formas de gobierno e historia de estos indios americanos, principalmente de los habitantes de los virreinatos de Nueva España y del Perú. Obra fundamental por su profundidad científica y por su análisis de las sociedades indígenas. Influyó en naturalistas tan importantes como el alemán Alexander von Humboldt. Vean ustedes, jóvenes, cómo los cronistas formaron testimonios de todo cuanto encontraron en el nuevo continente americano. ¿Sí? Con esto hemos cerrado nuestra primera parte de las crónicas de India, netamente desde la perspectiva histórica. Recuerden que hemos hecho una diferenciación entre las crónicas de India
entre las crónicas de Indias desde el punto de vista literario y el punto de vista histórico. Eso es importante que lo tengamos bien en claro. Ahora vamos a pasar a las siguientes diapositivas para analizar el tema de las crónicas desde el punto de vista literario, ¿sí? En clases anteriores, en clases en vivo, yo les habíamos visto los géneros literarios en toda desde el punto de vista macro, ¿verdad? Vimos géneros como el género narrativo, el género dramático, el género épico, género lírico, etc. Dentro del género narrativo podemos encontrar unos subgéneros que son géneros narrativos en verso y géneros narrativos en prosa. Dentro de estos géneros narrativos en prosa, aquí encontramos la crónica. Entonces, es importante tener esto en cuenta para comenzar a analizar el tema de las crónicas de India desde la perspectiva literaria. Ya vimos la parte histórica, ahora vamos a la parte literaria. Les comparto pantalla, jóvenes, con esto de aquí. Vamos. Aquí tenemos entonces nuestras segundas diapositivas acerca de las crónicas de India. Y vamos a comenzar. Para poder determinar el ámbito discursivo y de ese modo poder clasificar los textos no literarios, vamos a establecer los siguientes criterios. Primero, pues tema y contexto, estructura, secuencias, estilo, esfera de actividad con su destinatario y emisor, ¿sí? Vamos a comenzar. Vamos a ver un ejemplo de acuerdo a las diapositivas. ¿Qué es la crónica de Indias? Bueno, una crónica de Indias, como ya lo hemos dicho, es un texto que narra hechos históricos en un orden cronológico. En la crónica, en latín crónica, del griego crónica, significa Biblia o libros, ¿sí? En la crónica, los hechos se refieren en orden temporal y se define como una historia escrita por testigos presenciales, siempre es importante esto, y en donde se observa el orden de los acontecimientos en el tiempo, ¿sí? Continuamos. ¿Cuáles son estas características? Pues la crónica como parte literaria, en la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal. Diferente, por eso se dice que la crónica es un texto no literario, o sea, es un texto más de escritura, es narrativa, en prosa, no tiene nada de verso, ojo, es importante reconocer esto de aquí y diferenciar. Admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y de tiempo, ¿sí? Vamos a ver las crónicas de Indias como tal, pues, ¿no? Llamamos crónicas, a ver, vamos a ver, se nos fue un poquito. Ya, llamamos crónicas de Indias, siguiendo los criterios del gran autor Bhatín, a los textos que cumplen con los siguientes requisitos. Vamos a ver. Primer requisito, el tema, ¿sí? A ver, vamos a ver el tema. Tenemos. El tema de estos textos, evidentemente, es el descubrimiento y la conquista de América, desde el siglo XV hasta finales del siglo XVII. La corona española exigía a todos los funcionarios informar sobre todas las expediciones realizadas, ¿sí? Y a tal fin, un tal Juan de Ovando y Godoy, al frente del Consejo de Indias y en nombre del rey, realizó un cuestionario y un instructivo sobre cómo se debían hacer las observaciones y cómo presentarlas por escrito, ¿sí? Vamos a ver un poco la estructura. La estructura de la crónica, como bien lo dice en su definición, es cronológica, es decir, que los hechos que se presentan van en un orden en el que conforme van aconteciendo. Además, se alterna la acción con descripción, es decir, secuencias descriptivas con secuencias narrativas, ¿sí? Tercera característica de las crónicas, el estilo. El estilo se basa en sostener un registro informativo. Se puede narrar en primera persona, es decir, yo vi esto, yo logré ver tal cosa, yo me asusté, yo me asombré. A eso se refiere narrar en primera persona, pero siempre manteniendo ese tono objetivo que requiere aportar información. Este estilo estaba regido por la guía que había redactado Juan de Ovando y Godoy, como ya lo habíamos dicho antes, era el presidente del Consejo de Indias, español obviamente, ¿no? Cuarta característica, esfera de la actividad en la que se desarrolla.
El ámbito de escritura es el de la conquista, es decir, es un ámbito netamente militar. Aunque no todas las crónicas de Indias fueron escritas por militares, el escritor de estas crónicas era un funcionario real de España y noble, perteneciente a la nobleza se refiere. Generalmente muy educado y que estaba formado en las letras. El destinatario de estos informes era siempre el rey, que se encontraba en España, evidentemente, asistido por el consejero Juan de Obando, de modo que no eran pensadas para un público en general. Ojo con esto de aquí. ¿Sí? Bueno, ahora podemos concluir después de lo que hemos visto que las crónicas de Indias, el género discursivo crónicas de Indias, es un tipo de texto muy específico que se desarrolló en un momento dado en la historia de América Latina. Ojo, no obstante, no todos los textos enmarcados por este género tuvieron exactamente las mismas características, especialmente en lo que hace a su estructura y estilo. Algunas crónicas estaban a medio camino entre lo informativo. Las crónicas de Indias no son literarias, ojo de ahí. Listo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, con esto de aquí ya hemos, vamos a ver un ratito, vamos a ver. Ya. Y jóvenes, estamos prácticamente finalizando este análisis. Hemos visto que desde el punto de vista literario o gramatical, o sea, de lengua y literatura, es lo que me quiero referir, los textos de las crónicas de Indias no son textos literarios, sino que son textos informativos, ¿sí? Son testimonios reales de los españoles desde la perspectiva del español, cómo ellos vieron cuando recién llegaron a América, qué fue lo que vieron, cómo eran las personas, el paisaje, la tierra, los animales, y todo eso ellos los describieron. Y pues eso es lo que se conoce como las crónicas de Indias, ¿verdad? Entonces, hemos analizado un video introductivo, pues donde nos indica qué son las crónicas. Hemos analizado también las diapositivas primeras que vimos, desde el punto de vista histórico, lo que significó la llegada del español, bastante doloroso para nuestra historia, pero lamentablemente es la realidad. Y por último, en las últimas diapositivas que acabamos de ver, estuvimos analizando las diapositivas desde el tema de la crónica desde el punto de vista literario, de la literatura, cómo se enmarca, en el género que se enmarca las crónicas, ¿sí? Bueno, jóvenes, de mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto este video, esta clase grabada, y cualquier duda que tengan, pues la pueden ir teniendo guardadas o anotarlas para que en la clase en vivo podamos disipar cualquier inconveniente o duda que puedan tener. De mi parte, muy agradecidos, que tengan un excelente viernes y pues nos estaremos viendo ya la próxima semana, Dios mediante, el día lunes en la clase en vivo. Saludos cordiales a todos, pasen un bonito día. Hasta luego.